puso Dios en la boca de Mahoma, hijo de Abdale, cuando lo hizo su profeta y su mandadero. Según que tú crees, que esto que yo digo no es verdad o que es así como tú dices, y mentira juras. Que seas apartado de todos los bienes de Dios y de Mahoma, aquel que tú dices que fue su profeta y su mandadero, y no tengas parte con él, ni con los otros profetas en ninguno de los paraísos, mas todas las penas que dice en el Corán que dará Dios a los que no creen en tu ley, vengan sobre ti. A todo esto sobredicho, debe responder el moro que jurare, así lo juro, diciendo todas las palabras él mismo, así como las dijere aquel que toma la jura desde el comienzo hasta el cabo, y sobre todo decir amén. Título 16, de los testigos. Ley 1, testigos son hombres o mujeres que son tales, que no se pueden desechar como prueba. Que presentan las partes en juicio para probar las cosas negadas o dudosas, y nace gran provecho de ellos porque se sabe la verdad por su testimonio, que en otra manera sería muchas veces escondida, y puédelos traer la parte en juicio por quien se comenzó el pleito, o su personero, si entendiere que le son menester y le ayudan en su pleito, pues ninguno no debe ser apremiado para presentar testigos en juicio contra sí, fuera del adelantado de alguna tierra o el juez de algún lugar. Pues estos tales desde que acaberen sus oficios, deben hacer derecho a todos aquellos que hubieren querella de ellos, y deben ser obligados a presentar juicio a los oficiales y los otros hombres que vivieron con ellos en aquellos oficios, porque ellos den testimonio de aquellas cosas que hicieron. Ley 8. Todo hombre de buena fama y a quien no fuere prohibido por las leyes de este libro nuestro, puede ser testigo en juicio por otro, y fuera de juicio, y aquellos a quienes les es prohibido son estos, hombre que es conocidamente de mala fama, y este tal no puede ser testigo en ningún pleito, fuera del pleito de traición que quisiesen hacer o fuese ya hecho contra el rey o al reino, pero entonces no debe ser aceptado su testimonio, a menos de tormentarle primeramente. Otro si no puede ser testigo hombre contra quien fuese probado que dijera falso testimonio o que falseara carta o sello o moneda del rey, ni otro si el que dejase de decir verdad en su testimonio por precio que hubiese recibido, ni aquellos a quienes fuese probado que dieran hierbas o ponzoña para matar a algunos, o para hacerles otros daños en los cuerpos, o para hacer perder los hijos a las mujeres preñadas, ni otros si aquellos que matan a los hombres, fuera de si lo hiciesen en cuestiones propias, ni aquellos que son casados y tienen barraganas conocidas, mientras las tuvieren, ni los que fuerzan las mujeres, bien que las lleven o no, ni aquellos que sacan las que están en orden, ni los que saliesen de una orden y anduviesen sin licencia de sus superiores. Mientras que así anduvieren, ni los que casan con sus parientas hasta en el grado que prohíbe la Santa Iglesia, a menos dispensa, ni ninguno que sea traidor o alevoso o dado conocidamente por malo, o el que hubiese hecho por lo que valiese menos, en tal manera que no pudiese ser par de otro. Otro sí decimos que no puede atestiguar hombre que haya perdido el seso, en cuanto le durare la locura, ni el que fuere de mala vida, así como ladrón o robador, o alcahuete conocido o tafur, que anduviese por las tafurerías o por las tabernas manifiestamente, o mujer que anduviese en semejanza de varón, ni hombre muy pobre y vil que anduviese con malas compañías,
ni el que hubiese hecho homenaje y no lo mantuviese, debiéndolo cumplir y pudiendo, y aún decimos que hombre de otra ley, así como judío o moro o hereje, que no puede atestiguar contra cristiano, fuera de en pleito de traición que quisiesen hacer al rey o al reino. Título 17. Ley 1. Pesquisa en romance tanto quiere decir como inquisitio en latín, y tiene provecho en muchas cosas, pues por ella se sabe la verdad de las cosas mal hechas que de otra manera no podrían ser probadas ni averiguadas, y otros sí tienen medio los reyes por ella de saber en cierto los hechos de su tierra y de escarmentar los hombres falsos y atrevidos que por mengua de prueba cuidan pasar con sus maldades. Y las pesquisas puédense hacer en tres maneras. La una es cuando hacen pesquisa comunalmente sobre una gran tierra o sobre alguna partida de ella o sobre alguna ciudad o villa u otro lugar, que sea hecha sobre todos los que allí moraren o sobre alguno de ellos. La segunda manera de pesquisa es cuando la hacen sobre hechos señalados que no saben quién los hizo, o sobre hechos señalados de hombres conocidos, y esto podría ser así como sobre conducho tomado. La tercera manera es cuando ambas partes se avienen queriendo que el rey o aquel que el pleito ha de juzgar mande hacer la pesquisa. Título 18. De las Escrituras y qué provecho nace de ella y en cuántas maneras se divide. Ley 1. Escritura de la que nace averiguación de prueba es toda carta que es hecha por mano de escribano público o sellada con sello de rey o de otra persona auténtica que sea de creer, y nace de ella muy gran provecho, pues es testimonio de las cosas pasadas y averiguación del pleito sobre la que es hecha, y hay muchas maneras de ella, pues o será privilegio de papa o de emperador o de rey sellado con su sello de oro o de plomo o firmado con signo antiguo, que era acostumbrado en aquella sazón, o cartas de estos señores o de alguna otra persona que tenga dignidad con sello de cera. Y aún hay otra manera de cartas que cada un otro hombre puede mandar hacer y sellar con su sello, y tales como estas valen para aquellos cuyas son, solamente, que por su mandato sean hechas y selladas. Y otra escritura hay que hombre hace con su mano y sin sello, que es como manera de prueba así como adelante se muestra, y hay otra escritura que llaman instrumento público, que es hecha por mano de escribano público. Ley 25. Mensajeros del rey u otros hombres van algunas veces a otras partes fuera de sus reinos. Y han de menester cartas de cómo vayan guiados, y estas deben ser hechas en latín, porque las entiendan los hombres de las otras tierras en esta manera, a los reyes y a los condes y a los otros grandes hombres de fuera de los reinos que la carta vieren, como les hace saber que él envía a tal hombre en su mandato, y que les ruega que cuando pasare por sus tierras o sus lugares, que ellos que le den seguro guiamiento a ida y a venida, a él y a sus hombres con todas sus cosas, y cuanto quisiera que de bien y de honra que le hagan, se lo agradecerá mucho. Ley 78. Compañía hacen los hombres unos con otros para ganar algo de común acuerdo, y la carta de la compañía debe ser hecha de esta manera, sepan cuántos esta carta vieren como Pedro de la Roquela y don Beltrán, mercaderes de Sevilla, hicieron entre sí compañía por 10 años. Para comprar estableciendo un común acuerdo, y venderlos a retal en la rúa de los francos de Sevilla, y para hacer todas aquellas cosas que perteneciesen a esta mercaduría, en la cual
Compañía metió cada una de ellos 1000 maravedís alfonsíes, con los cuales prometieron entre sí el uno al otro hacer ganancia o daño o pérdida que hubiesen por razón de esta mercaduría. Y todas estas cosas sobredichas y cada una de ellas prometieron un mercado al otro hacer guardar así como dichas son, y no hacer ni venir contra ninguna de ellas o pena de 1000 maravedís, la cual pena, bien que sea pagada o no, siempre sea firme la postura de esta compañía, obligándose el uno al otro a sí mismo y a sus herederos, y renunciando eximiéndose de toda ley de todo fuero, etc. Ley 118. Desechar queriendo alguna de las partes carta pública que mostrasen en juicio contra él, diciendo que no debe ser creída porque no es escrita de la mano de aquel que dice que la hizo y cuyo nombre está escrito en ella, y que esto quiere probar en tal manera mostrando otra carta pública hecha por mano de aquel escribano mismo, que no semejase con ella en la letra ni en la forma. Decimos que, en tal caso como este o en otro semejante de él, que si el escribano cuyo nombre está escrito en la carta vive, que el juez lo debe hacer venir ante así, y mostrarle aquellas cartas, y preguntarle si las hizo él, y si otorgase que él las hizo, aunque sean de semejantes las cartas en las letras o en las formas, deben ser creídas, porque no puede hombre escribir siempre de una manera, y a veces hacen desmejar las letras las variaciones de los tiempos en que son hechas, o el mudamiento de la tinta por enfermedad o por vejez del escribano, y de una manera escribe hombre cuando es mancebo y sano, y de otra cuando es viejo o enfermo. Mas si el escribano dijere que la primera carta que mostraban en juicio que no la hizo él, entonces no debe ser creída. Y si por ventura el escribano fuere vivo o estuviese en otra tierra tan lejos que no le pudiesen haber para hacerle esta pregunta, entonces debe el juez tomar ambas cartas y tener hombres sabedores y entendidos consigo, que sepan bien conocer y entender las formas y las figuras de las letras y las variaciones de ellas, y débeles hacer jurar que esto miren y escudriñen bien y lealmente, y que no dejen de decir verdad de los que entendieren ni por ruego ni por miedo ni por amor ni por desamor, ni por otra razón ninguna. Y entonces el juez débese juntar con aquellos hombres buenos y sabedores, y mirar y escudriñar la letra y la figura de ella y la forma y el signo del escribano, y si se acordaren todos en uno que la letra es tan desmejante o tan desvariada que puedan con razón sospechar contra ella, entonces es albedrío del juez desecharla u otorgar que valga si se quisiere. Título 19, de los escribanos. Ley 1. Escribano tanto quiere decir como hombre que es sabedor de escribir, y hay dos maneras de ello: los unos, que escriben los privilegios y las cartas y las actas de la casa de las ventas y de las compras, y los pleitos y los posturas que los hombres ponen entre sí en las ciudades y en las villas. Y el provecho que nace de ellos es muy grande cuando hacen su oficio lealmente, pues se quitan los impedimentos y se acaban las cosas que son menester en el reino por ellos, y queda memoria de las cosas pasadas en sus registros, en las notas que guardan y en las cartas que hacen. Ley 2. Leales y buenos y entendidos deben ser los escribanos de la corte del rey y que sepan bien escribir de manera que las cartas que ellos hicieren, bien semeje que de corte de rey salen y las hacen hombres de buen entendimiento. Otros sí decimos que los escribanos públicos son puestos en las ciudades y en las villas y en los otros lugares,
que deben ser hombres libres y cristianos de buena fama. Y otros sí deben ser sabedores de escribir bien y entendidos del arte de la escribanía. De manera que sepan bien tomar las razones y las posturas que los hombres pusieren entre sí ante ellos, y deben ser hombres que guarden los secretos, de manera que los testamentos y las otras cosas que les fueren mandadas escribir en secreto, que no las descubran de ninguna manera. Fuera de sí fuesen en daño del rey o del reino, y además decimos que deben ser vecinos de aquellos lugares de donde fueren escribanos, porque conozcan mejor los hombres entre quienes hicieron las cartas. Y aún decimos que deben ser legos, porque han de escribir y hacer cartas de pesquisas y de otros pleitos en que cae pena de muerte o de lesión, lo que pertenece a clérigo ni a otros hombres de orden, y además, porque, si hiciesen algún yerro por el que mereciesen pena, que se lo pueda el rey reprochar. Ley 4. Probados deben ser los escribanos cuando los presentan ante el rey si son sabedores de escribir, y si tienen en sí aquellas bondades que dijimos en la ley antes de esta. Y por ello cuando algunos vinieren ante el rey, o fueren presentados por esta razón que dijimos, si fueren para ser escribanos de su corte o para hacer pesquisa allí donde él estuviere o en otro lugar, debe el rey saber de aquellos que más conocedores fueren en su casa de estas cosas, si son tales como dijimos antes. Y esto debe el rey probar si es así, y si tales fueren, débeles recibir, y de otro modo no. Mas si fueren para ser escribanos en las ciudades o en las villas, debe el rey saber de los hombres buenos de aquellos lugares en donde estén aquellos que quieren hacer escribanos, o de los de su casa o de otros cualquiera por quien mejor lo pueda saber, si son tales como dijimos, y entonces pueden ser recibidos, y no de otra manera. Por esto los escribanos de la corte del rey deben jurar que hagan las cartas lealmente y sin extenderse demasiado, y que no pongan en ellos amor ni desamor, ni miedo ni vergüenza, ni ruego ni don que les den ni les prometan, y, sobre todo, que guarden secreto del rey y de su señorío, y a todas las cosas que a él pertenecen, según aquello que ellos han de hacer. Y los escribanos de las ciudades y de las villas deben jurar que guarden otros sí al rey y a su señorío y a todas las cosas les pertenecen así como antes dijimos. Y otros sí, que guarden provecho y honra de sus consejos cuando ellos pudieren, y supieren y entendieren, y que hagan las cartas lealmente, guardando todas las cosas que dijimos que deben guardar los escribanos del rey en hacer las cartas. Título 20. De los sellos y de los selladores de la Cancillería. Selladores son una manera de oficiales que conviene mucho que tengan en sí gran lealtad, y que sean muy acuciosos en guardar los sellos y en sellar las cartas, y según el uso de este tiempo. Mucho ayuda para ser cumplida la prueba y creída la carta cuando es sellada. Ley 1. Sello es la señal que el rey u otro hombre cualquiera manda hacer en metal o en piedra para firmar sus cartas con él, y fue hallado antiguamente para que fuese puesto en la carta como por testigo de las cosas que son escritas en ella, y tienen provecho en muchas cosas, y por él las donaciones y las tierras y las heredades que los señores dan a sus vasallos, las tienen firmes y seguras, y otros sí las mandaderías que hombre envía por sus cartas son más guardadas y van en mayor secreto por la cerradura del sello, y otros sí todas las cosas que hombre ha de librar por sus cartas,
líbranse mejor y son más creídas cuando su sello es puesto en testimonio de ellas. Y por ello todo hombre que tiene en guarda sello de rey o de otro señor cualquiera, débelo mucho guardar, y usar de él lealmente, de manera que no pueda ser sellada con él ninguna carta falsa. Ley 2. Canciller o notario, después que hubieren recibido los sellos de manos de rey deben mirar a quienes los dan que sellen las cartas, y esos son llamados selladores, y en las ciudades y en las villas, débelos poner el rey. Y decimos que deben ser hombres buenos y leales y de buena vida y sin mala codicia, y los de la cancillería del rey deben ser tantos cuantos entendiere el rey que serán menester para guardar las cartas que vayan derechas y sin yerro, y los de las ciudades y de las villas deben ser 2 hombres buenos y leales en cada lugar, que aumenten el provecho de su tierra. Y sean sin bandería, y que tenga el uno, una tabla y el otro, la otra, porque más lealmente sellen las cartas y más sin engaño. Título 21, de los consejeros. Ley 1. Consejo es buen entendimiento que hombre toma sobre las cosas dudosas para que no pueda caer en yerro, y deben mucho mirar el consejo antes que lo den aquellos a quienes es demandado. Y otros y los que lo demanden deben ser muy cuidadosos observando con atención a aquellos a quienes demandan consejo, que sean tales que se lo sepan dar bueno, y que los quieran aconsejar y lo puedan hacer, de otra manera no lo darían bien, y por ello dijeron los sabios antiguos, todas las cosas haz siempre con consejo, mas examina antes quién es aquel con quien te has de aconsejar y nace gran provecho del consejo cuando es bien dado y lo dan derechamente y en su tiempo, y por él delibera y hace hombre las cosas más en cierto y más seguramente y con razón, y guárdese mejor de los peligros que le podrían venir, y no trae su hacienda a la ventura, y si le viniese bien por ella, gánalo con derecho, y si por ventura le acaeciesen algunos peligros o algunos daños, no le vendrían por su culpa, y excúsase por ello en cuanto a Dios y a los hombres. Título 28, de cómo gana hombre el señorío en las cosas de cualquier naturaleza que sean. Ley 1. Señorío es poder que hombre tiene en cosa para hacer con ella y en ella lo que quisiere. Según Dios y según fuero. Y hay 3 maneras de señorío, la una es poder esmerado que tienen los emperadores y los reyes para escarmentar a los malhechores y dar su derecho a cada uno en tu tierra. La otra manera de señorío es poder que hombre tienen en las cosas muebles o raíces de este mundo en su vida, y después de su muerte pasa a sus herederos o a aquellos a quienes lo enajenase mientras viviese. La tercera manera de señorío es poder que hombre tienen en fruto o en renta de algunas cosas en su vida, o a tiempo cierto, o en castillo o en tierra que hombre tuviese. En feudo. Ley 2. Diferencia hay muy grande entre las cosas de este mundo, pues tales hay de ellas que pertenecen a las aves y a las bestias y a todas las criaturas que viven para poder usar de ellas. Tanto como los hombres y otras que pertenecen tan solamente a los hombres, y otras hay que pertenecen apartadamente al común de alguna ciudad o villa o castillo o de otro lugar cualquiera donde los hombres moren, y otras hay que pertenecen aún señaladamente a cada hombre para poder ganar o perder el señorío, y otras que no pertenecen a señorío de ningún hombre, ni son contadas en sus bienes. Ley 3. Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo.
Son estas, el aire y las aguas de la lluvia y el mar y su ribera, pues cualquier criatura que viva puede usar de cada una de estas cosas según le fuere menester, y por ello todo hombre se puede aprovechar del mar y de su ribera, pescando y navegando y haciendo allí todas las cosas que entendiere que a su provecho serán. Ley 6. Los ríos y los puertos y los caminos públicos pertenecen a todos los hombres comunalmente, en tal manera que tanto pueden usar de ellos los que son de otra tierra extraña, como los que moran y viven en aquella tierra de donde son, y como quiera que las riberas de los ríos sean, en cuanto al señorío, de aquellos cuyas son las heredades a las que están ayuntadas. Con todo eso todo hombre puede usar de ellas ligando a los árboles que allí están sus navíos y adobando sus velas en ellos y poniendo allí sus mercaderías, y pueden los pescadores poner allí sus pescados y venderlos, y enjugar allí sus redes, y usar en las riberas de todas las otras cosas semejantes de estas que pertenecen al arte o al menester por los que viven. Ley 8. Molino ni canal ni casa ni torre ni cabaña ni otro edificio ninguno no puede hombre hacer nuevamente en los ríos por los cuales los hombres andan con sus navíos, ni en las riberas de ellos. Porque se embargase el uso comunal de los hombres. Y si alguno lo hiciese allí de nuevo o fuese hecho antiguamente de los que viniese daño al uso comunal, debe ser derribado, y no sería gustosa cosa que el provecho de todos los hombres comunalmente se estorbase por el provecho de algunos. Ley 9. Apartadamente son del común de cada ciudad o villa las fuentes y las plazas donde hacen las ferias y los mercados, y los lugares donde se juntan a consejo y los arenales que están las riberas de los ríos, y los otros ejidos y las correderas donde corren los caballos y los montes y las dejeces y todos los otros lugares semejantes de estos que son establecidos y otorgados para provecho comunal de cada ciudad o villa o castillo u otro lugar, y todo hombre que fuere allí morador puede usar de todas estas cosas sobredichas, y son comunalmente a todos, tanto a los pobres como a los ricos. Mas lo que fuesen moradores de otro lugar no podrían usar de ellas. Contra voluntad y prohibición de los que morasen allí. Ley 11. Las rentas de los puertos y los portazgos que dan los mercaderes por razón de las cosas que sacan o meten en la tierra, y las rentas de las salinas y de las pesquerías, y de la serrería y de los otros metales, y los pechos y tributos que dan los hombres son de los emperadores y de los reyes. Y fuéronles otorgadas todas estas cosas porque tuviesen con qué mantenerse honradamente en sus despensas, y con que pudiesen amparar sus tierras y sus reinos, y guerrear contra los enemigos de la fe, y porque pudiesen excusar sus pueblos de echarles muchos pechos y hacerles otros agravios. Ley 12. Toda cosa sagrada o religiosa o santa que es establecida en servicio de Dios no es en poder de ningún hombre el señorío de ella, ni puede ser contada entre sus bienes, y aunque los clérigos las tengan en su poder, no tienen el señorío de ellas, mas tienenlas así como guardadores y servidores. Y porque ellos han de guardar estas cosas y servir a Dios en ellas y con ellas, por ello les fue otorgado que de las rentas de la iglesia y de sus heredades tuviesen con qué vivir mesuradamente, y lo demás, porque es de Dios, que lo gastasen en obras de piedad, así como en dar de comer y vestir a los pobres, y en hacer criar a los huérfanos, y en casar a las vírgenes.
pobres para desviarlas de que con la pobreza no tengan que ser malas mujeres, y para sacar cautivos y reparar las iglesias, comprando cálices y vestimentas y libros y las otras cosas de que fueren faltas, y en otras obras de piedad semejantes a estas. Ley 22. Pebounis y faisanes y gallinas de India y palomas y grullas y ánsares y las otras aves semejantes de ellas, que son salvajes según naturaleza, acostumbran los hombres a veces a amansar y criar en sus casas. Y por ello decimos que en cuanto acostumbran estas aves reales a ir y volver a casa de aquel que las cría, que tiene el señorío de ellas por donde quiera que anden. Mas luego que ellas por sí se dejan de la costumbre que usaban de ir y volver, que pierde el señorío de ellas el que lo tenía, y gánalo quien quiera que las prenda. Eso mismo decimos de los ciervos y de los gamos y de las cebras y de las otras bestias salvajes que los hombres amansan y crían en sus casas, pues luego que se vuelven a la selva y no usan de venir a la casa o al lugar donde su dueño las tenía, pierde el señorío de ellas. Ley 36. Escribiendo algún hombre en pergamino ajeno algún libro de versos o de historias o de otra cosa cualquiera, este libro tal debe ser de aquel cuyo era el pergamino en que lo escribieron. Empero si aquel que lo escribió hubo buena fe escribiéndolo, cuidando que era suyo el pergamino o que tenía derecho de hacerlo, si el libro quisiere tener aquel cuyo es el pergamino, debe pagar al otro por la escritura que allí escribió aquello que entendieren hombres sabedores que merece por ello. Mas si hubiere mala fe escribiéndolo, sabiendo que el pergamino era ajeno, entonces pierde la escritura, y tiene que dar el libro a aquel cuyo era el pergamino, fuera de si lo hubiese escrito por precio conocido, pues entonces tanto le debe dar por él cuanto le prometió. Ley 39. Pintando algún hombre en tabla o en viga ajena alguna imagen de otra cosa cualquiera, sí. Hubo buena fe pintándola, cuidando que aquello en que la pintaba, que era suyo y que lo podía hacer con derecho, entonces el pintor gana el señorío de la tabla o de la cosa en que la pinta, y es suya tanto como aquello que pinta allí, pero tiene que dar a aquel cuya era la tabla tanto cuanto valiere por ella. Mas si hubo mala fe pintándola, sabiendo que era ajena aquella cosa en que la pintaba para sí, entonces pierde la pintura y debe ser de aquel cuya era la cosa en que la pintó, y semeja que pues que él sabía que la tabla era ajena, que quería dar a aquel cuya era aquello que pintaba allí. Ley 48. Cuando los emperadores o los reyes se coronan o se hacen caballeros, llegándose allí grandes gentes para hacerles honra, suelen usar sus camareros, echar dineros de oro o de plata y otras joyas por las calles. Y esto hacen por dos razones, la una, por nobleza y por alegría, y la otra, porque hubiesen camino para pasar más ligera entre la espesura de la gente, y cuando los hombres ven echar el oro y la plata y las joyas corren a tomarlo, y líbrase por ello el camino por donde habían de pasar. Y por ellos decimos que quien quiera que tomase oro o plata u otras joyas, que así fuesen echadas por las calles, que gana el señorío cada uno de todo cuanto tomares, y con tal entendimiento manda el Señor echarlo por las calles, que sea de cada uno que lo hallare o tomare. Partida cuarta. Aquí empieza la cuarta partida que habla de los desposorios y de los casamientos. Honras señaladas dio nuestro Señor Dios al hombre sobre las otras criaturas que él hizo.
primeramente en hacerle a su imagen y semejanza. Otro sí le honró mucho en que todas las criaturas que él había hecho, le dio para su servicio, y sin todo esto le hubo hecho otra muy gran honra, que hizo mujer que le diese por compañera en que hiciese linaje, y estableció el casamiento de ambos en el paraíso, y puso ley naturalmente ordenada entre ellos, que así como eran de cuerpos repartidos según naturaleza, que fuesen uno cuanto en amor, de manera que no se pudieran separar, guardando lealtad uno a otro, y otro sí que de aquella amistad saliese linaje de que todo el mundo fuese poblado, y él loado y servido. Título 1, de los desposorios. Ley 1, llamada es desposorio la promesa que hacen los hombres por palabra cuando quieren casarse, y tomó este nombre de una palabra cuando quieren casarse, y tomó este nombre de una palabra que es llamada en latín espondeo, que quiere tanto decir en romance como prometer, y esto es porque los antiguos hubieron por costumbre prometer cada una a la mujer con quien se quería juntar, que casaría con ella. Título 2 de los casamientos. Ley 1. Matrimonio es ayuntamiento de marido y de mujer hecho con tal intención de vivir siempre en uno, y de no separarse, guardando lealmente cada uno de ellos al otro, y no ayuntándose el varón a otra mujer, ni ella a otro varón, viendo reunidos ambos. Ley 2. Matris y munium son dos palabras del latín de que tomó nombre matrimonio, que quiere tanto decir en romance como oficio de madre. Y la razón de por qué llaman matrimonio al casamiento y no patrimonio es esta, porque la madre sufre mayores trabajos con los hijos que no el padre, pues como quiera que el padre los engendre, la madre sufre gran embargo con ellos. Mientras que los trae en el vientre, y sufre muy grandes dolores cuando ha de parir y después que son nacidos, lleva muy grandes trabajos en criarlos ella por sí misma, y además de esto, porque los hijos, mientras que son pequeños, más necesitan la ayuda de la madre que del padre. Y porque todas estas razones sobredichas caen a la madre hacer y no al padre, por ello es llamado matrimonio y no patrimonio. Ley 3. Provecho muy grande y muchos bienes nacen del casamiento, y aun sin aquellos señaladamente se levantan de él 3, fe y linaje y sacramento. Y esta fe es la lealtad que deben guardar el uno al otro el marido y la mujer, no teniendo él que ver con otra, ni ella con otro. Y él. Otro bien del linaje es hacer hijos para crecer derechamente el linaje de los hombres, y con tal intención deben todos casar, tanto los que no pueden tener hijos, como los que los tienen. Y el tercer bien del sacramento es que nunca se deben separar en su vida, y pues que Dios los ayuntó, no es derecho que hombre los separe. Y además crece el amor entre el marido y la mujer, pues que sabe que no se han de partir, y son más ciertos de sus hijos, y amanlos más por ello, pero con todo esto bien se podrían separar si alguno de ellos hiciese pecado de adulterio, o entrase en orden con otorgamiento del otro después que se hubiesen juntado carnalmente. Y como quiera que se separen para no vivir en uno por alguna de estas maneras, no se rompe por eso el matrimonio. Ley 4. El paraíso terrenal es el lugar donde fue primeramente establecido el casamiento, y fue hecho antes que Adán pecase, y según muestran los santos, si se hubiesen guardado de pecar.
Hicieran los hombres y las mujeres hijos sin deleite y sin codicia de la carne y las palabras por las que se hizo el casamiento son aquellas que dijo Adán cuando vio a Eva su mujer, que los huesos y la carne de ella, que fueron de él, y que serían de ambos como una carne, y no se hizo por las palabras que algunos cuidaron cuando bendijo nuestro Señor a Adán y a Eva, y les dijo, creced y multiplicaos y henchid la tierra, y estas palabras no fueron sino de bendición. Y las razones por las que el casamiento fue establecido mayormente son dos, la una para hacer hijos y crecer el linaje de los hombres, y por esto estableció nuestro Señor Dios el casamiento en el paraíso. Primeramente, y la otra, por guardarse los hombres de pecado de fornicación, y esto estableció San Pablo por gracia del Espíritu Santo, y como quiera que por otras razones se mueven los hombres a hacer los casamientos, así como por quitar enemistad entre los linajes o por hermosura de las mujeres o por las riquezas que tienen o porque son de gran linajes, señaladamente fue establecido. Y se debe hacer por las dos razones sobredichas, según Dios y según ley. Ley 5. Consentimiento solo con voluntad de casar, hacer matrimonio entre el varón y la mujer, y esto es por esta razón, porque aunque sean dichas palabras según deben para hacer el casamiento, sí, la voluntad de aquellos que las dicen no consiente con las palabras, no vale el matrimonio cuanto para ser verdadero, como quiera que la Iglesia juzgaría que valiese, si fuesen probadas las palabras. Por juicio que fueran dichas en la manera que se hace el casamiento por ella. Pero razón hay por la que se podría hacer el matrimonio sin palabras tan solamente por el consentimiento, y esto sería como si alguno casase que fuese mudo, que aunque por palabras no pudiese hacer el casamiento, lo podría hacer por señales y por el consentimiento. Ley 6. Casar pueden todos aquellos que tienen entendimiento sano para consentir el casamiento, y que son tales que no tienen embargo que les impida yacer con las mujeres, fuera de aquellos a quienes prohíbe el derecho señaladamente que no puedan casar, aunque los mozos y las mozas que no son de edad, digan aquellas palabras por las que se hace el matrimonio, porque no tienen entendimiento para consentir, por ello vale el casamiento que entre tales es hecho. Otro si el que fuese castrado o le faltasen aquellos miembros que son menester para engendrar, aunque haya entendimiento para consentir, no valdría el casamiento que hiciese, porque no se podría juntar con su mujer carnalmente para hacer hijos. Otro si el que fuese loco o loca, de manera que nunca perdiese la locura, no puede consentir para hacer casamiento, aunque dijese aquellas palabras por las que se hace el matrimonio. Ley 7. Ligamiento y fortaleza muy grande tiene el casamiento en sí, de manera que, pues que es hecho entre algunos como debe, no se puede desatar que matrimonio no sea, aunque alguno de ellos se haga hereje o judío o moro o hiciese adulterio. Y como quiera que esta fortaleza tenga el casamiento, separarse puede por juicio de Santa Iglesia por cualquier de estas cuatro cosas sobredichas para no vivir en uno, ni juntarse carnalmente. Mas si alguno de los que fuesen casado cegase, o se hiciese sordo, o contrahecho, o perdiese sus miembros por dolores o por enfermedad o por otra manera cualquiera, por ninguna de estas cosas, ni aunque se volviera leproso, debe el uno desamparar al otro por guardar la fe y la lealtad que se prometieron en el casamiento,
Antes deben vivir en uno y servir el sano al otro, y proveerle de las cosas que menester le fueren según su poder. Otros sí, siendo allegados en uno carnalmente el marido y la mujer, no tiene poder ninguno de ellos en su cuerpo para entrar en orden o hacer otro voto, ni para guardar castidad sin voluntad del otro. Antes tiene poder el marido en el cuerpo de la mujer y ella en el del marido, cuanto en estas cosas. Y aún puede apremiar la Iglesia a cualquiera de los que fuesen casados en uno, si alguno de ellos se querellase del otro que no quería yacer con él, y por tal razón débelo la Iglesia apremiar a que lo haga, aunque nunca fuesen juntados en uno. Y aún tiene otra fuerza el casamiento según las leyes antiguas, que aunque la mujer fuera de vil linaje, si casase con rey, débenla llamar reina, y sin con conde, condesa, y aun después que fuere muerto su marido. La llamarán así, si no casare con otro de menor clase, pues las honras y las dignidades de los maridos tienen las mujeres por razón de ellos. Y sobre todas las otras honras que las leyes otorgan a las mujeres, esta es la mayor, que los hijos que nacen de ellas viviendo juntamente con sus maridos, que son tenidos ciertamente por hijos de ellos y deben heredar sus bienes, y por eso los deben honrar, y amar y guardar sobre todas las cosas del mundo, y ellos otros sí a ellas. Ley 9. Excusa tiene el marido y la mujer a veces de no pecar cuando yacen juntos porque se mueven a hacer esto por 4 razones, y por algunas de ellas caen en pecado, y por algunas no. Repórtalo la Santa Iglesia de esta manera, que cuando se junta el marido con su mujer con intención de tener hijos, no hace pecado ninguno, pues antes hace lo que debe según Dios manda, y la otra es cuando se junta el uno de ellos al otro, no porque él tenga voluntad de hacerlo, mas porque él otro lo demanda, y en esta otro sí no hay pecado ninguno. La tercera razón es cuando vence la carne y tiene gusto en hacerlo, y tiene por mejor allegarse a aquel con quien es casado, que hacer fornicación en otra parte, y en esta yace pecado venial, porque se mueve a hacerlo más por codicia de la carne que no por hacer hijos. La cuarta razón es cuando se trabajase el varón por su maldad. Porque lo pueda más hacer comiendo letuarios calientes o haciendo otras cosas, y en esta manera peca mortalmente, pues muy desaguisada cosa hace el que quiera usar de su mujer tan locamente, como haría con otra mala mujer, esforzándose por hacer lo que la naturaleza no le da. Título 3. De los desposorios y de los casamientos que se hacen en encubierto. Ley 1. Escondidos son llamados los casamientos de 3 maneras. La primera es cuando los hacen encubiertamente y sin testigos, de manera que no se pueden probar. La segunda es cuando los hacen ante algunos, mas no demandan a la novia a su padre o su madre o a los otros parientes que la tienen en guarda, ni dan sus arras ante ellos ni le hacen las otras honras que manda la Iglesia. La tercera es cuando no hacen saber consejeramente en aquella iglesia de la cual son parroquianos, pues para no ser el casamiento hecho encubiertamente, es necesario que antes que los desposen, diga el clérigo en la iglesia ante todos los que allí estuvieren como tal hombre quiere casar con tal mujer, nombrándolos por sus nombres, y que amonesta a todos cuantos allí están que si saben que hay algún impedimento entre ellos por el que no deban casar en uno, que lo digan hasta algún día que les nombre señaladamente. Y aun con todo esto,
los clérigos deben procurar entre tanto saber cuánto pudieren si hay algún embargo entre ellos y si hallaren algunas señales de impedimento, deben vedar que no se casen hasta que sepan si es tal cosa que pueda por ello impedir el casamiento o no. Y la razón por la que prohibió la Iglesia que los casamientos no fuesen hechos encubiertamente es esta, porque si desacuerdo viniese entre el marido y la mujer, de manera que no quisiere alguno de ellos vivir con el otro, aunque el casamiento fuese verdadero. Según que es sobredicho, no podría por eso la Iglesia apremiar a aquel que se quisiese separar del otro. Y esto es porque el casamiento no se podría probar, pues la Iglesia no puede juzgar las cosas encubiertas, mas según que razonaren las partes y fuere probado. Título 5, de los casamientos de los siervos. Servidumbre es la más vil y la más despreciada cosa que entre los hombres puede ser, porque el hombre, que es la más noble y libre criatura entre todas las otras criaturas que Dios hizo, se torna por ella en poder de otro, de manera que pueden hacer de él lo que quisieren, vivo o muerto, y tan despreciada cosa es esta servidumbre que el que en ella cae no tan solamente pierde poder de no hacer de lo suyo lo que quisiese, más aún de su persona misma no es poderoso sino en cuanto le manda su Señor. Ley 1. Usaron de largo tiempo acá y tuvólo por bien la Santa Iglesia, que casasen comunalmente los siervos y las siervas en uno. Otro sí puede casar el siervo con su mujer libre, y valdrá el casamiento si ella sabía que era siervo cuando casó con él, y eso mismo puede hacer la sierva, que puede casar con hombre libre, pero es menester que sean cristianos para valer el casamiento. Y pueden los siervos casar en uno, y aunque lo contradigan sus señores, valdrá el casamiento, y no debe ser deshecho por esta razón si consintiere el uno en el otro. Y como quiera que pueden casar contra voluntad de sus señores, con todo esto quedarán obligados a servirlo también como antes hacían. Y si muchos hombres tuviesen dos siervos que fuesen casados en uno, si acaeciere que los hubiesen de vender, débenlo hacer de manera que puedan vivir en uno y hacer servicio a aquellos que los compraren y no pueden vender el uno en una tierra y el otro en otra, porque tendrían que vivir separados. Título 8, de los varones que no pueden convenir con las mujeres, ni ellas con ellos por algunos impedimentos que tienen en sí mismos. Ley 2. Impotencia en latín tanto quiere decir en romance como no poder, y este no poder yacer con las mujeres, por el cual se impiden los casamientos, se reparte de dos maneras, la una es la que dura hasta algún tiempo, y la otra, que dura por siempre. Y la que es a tiempo ocurre en los niños, que los impide que no pueden casar hasta que son de edad, como quiera que se pueden desposar. Y la otra manera que dura por siempre es la que ocurre en los hombres que son fríos de naturaleza. Y en las mujeres que son estrechas que por maestrías que les hagan sin peligro grande de ellas, ni por uso de sus maridos que se esfuerzan por yacer con ellas, no pueden convenir con ellas. Carnalmente, pues, por tal impedimento como este, bien puede la Santa Iglesia anular el casamiento demandándolo a alguno de ellos, y debe dar licencia para casar al que no fuere impedido. Ley 4. Castrados son los que pierden por alguna ocasión que les ocurre aquellos miembros que son menester para engendrar, así como si alguno saltase sobre algún seto de palos que se trabase en ellos,
o se los rompiese o se los arrebatase algún oso o puerco o can, o se los cortase algún hombre, o se los sacase o por otra manera cualquiera que los perdiese. Y por ello cualquier que fuese ocasionado de esta manera no puede casar, y se casare no vale el matrimonio, porque él que tal fuese no podría cumplir a su mujer el deudo carnal que era obligado cumplirle, y después que lo separa la Santa Iglesia, puede la mujer asar con otro, si quisiere. Título 10, del departimiento de los casamientos. Ley 1, divortium en latín tanto quiere decir en romance como departimiento y es cosa que separa la mujer del marido o el marido de la mujer por impedimento que hay entre ellos, cuando es probado en juicio derechamente, y quien de otra manera esto hiciese separándolos por fuerza o contra derecho, haría contra lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, los que Dios junto, no los separe el hombre. Mas siendo separados por derecho, no se entiende entonces el hombre, más el derecho escrito y el impedimento que hay entre ellos. El divorcio tomó ese nombre del departimiento de voluntades del marido y de la mujer, que son contrarias y diversas en él. Departimiento, de cuáles fueron o eran cuando se juntaron. Ley 2. Propiamente hay dos razones y dos maneras de departimiento a las que pertenece este nombre de divorcio, como quiera que sean muchas las razones por las que separen a aquellos que semeja que están casados y no lo están por algún embargo que hay entre ellos, y de estas dos es la una religión, y la otra, pecado de fornicación. Y por la religión se hace divorcio en esta manera. Pues si algunos que son casados con derecho, no habiendo entre ellos ninguno de los impedimientos por los que se debe el matrimonio separar, si a alguno de ellos, después que fuesen juntados carnalmente, les viniese en voluntad entrar en orden y se lo otorgase el otro, prometiendo el que queda en el mundo guardar castidad, siendo tan viejo que no puedan sospechar contra él, que hará pecado de fornicación, y entrando el otro en la orden, de esta manera se hace del departimiento para ser llamado propiamente divorcio, pero debe ser hecho por mandato del obispo, o de alguno de los otros prelados de la Iglesia que tienen poder de mandarlo. Otro sí haciéndola mujer contra su marido pecado de fornicación o de adulterio, es la otra razón que dijimos por qué hace propiamente el divorcio, siendo hecha la acusación delante del juez de la Iglesia, y probando la fornicación o el adulterio. Esto mismo sería del que hiciese fornicación espiritualmente, tornándose hereje o moro o judío, si no quisiese hacer enmienda de su maldad. Título 11, de las dotes y de las donaciones y de las arras. Ley 1, el algo que da la mujer al marido por razón de casamiento es llamado dote, y es como manera de donación hecha con entendimiento de mantenerse y ayudar el matrimonio con ella. Y. Según dicen los sabios antiguos es como propio patrimonio de la mujer y lo que el varón da a la mujer por razón de casamiento es llamado en latín donatio propter nuptias, que quiere tanto decir como donación que da el varón a la mujer por razón que casa con ella, y tal donación como esta. Dicen en España propiamente arras. Mas según las leyes de los sabios antiguos esta palabra are tiene otro entendimiento, porque quiere tanto decir como peño que es dado entre algunos para que se cumpla el matrimonio que prometieron hacer, y si por ventura el matrimonio no se cumpliese, que quedase en salvo el peño a aquel que guardase la promesa que había hecho, y que lo
perdiese el otro que no guardase lo que había prometido, y como quiera que pena que fuese puesta sobre pleito de matrimonio no debe valer, pero peño o are o postura que fuese hecha en tal razón debe valer. Título 13, de los hijos legítimos.